también tiene una vocación espiritual inocultable. Es una persona que por ende enriquece mucho la perspectiva compleja de la nueva teoría estratégica, porque no solamente la enriquece a partir de la semiología, sino a partir de esta vocación espiritual y este profundo cariño que tiene por los animales. Entonces, pues, qué mesa tan exquisita. Vamos a hablar un poco del trabajo. Bueno, no vamos a hablar, vamos a escuchar los que estamos de este lado y gente que quiero muchísimo, que forma parte de esta mesa y con la atinadísima moderación de Raúl, pues yo creo que va a ser un manjar. Muchísimas gracias, Octavio, tus sentidas palabras. Reconozco que primera vez me reconoce mi lado animalista. De hecho, ahí pueden ver uno de mis cachorros. Tengo mucho más afuera, así que ya en algún momento se los voy a presentar con más detalle. Entremos a lo nuestro. Estamos en nuestra mesa, el panel sobre el tema de los futuribles en el espacio de trabajo. Vamos a contar en esta mesa, en primer lugar, en secuencia de exposición, con don Francisco Serra. Él va a presentar la ponencia del trabajo del futuro, reflexión sobre el domicilio como lugar de trabajo. Él es académico del CINTE, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Marketing, presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Algarve, en Portugal. Luego vamos a tener a Avelina Frías y Mireia Juárez, quienes van a presentar el espacio como icono, una estrategia para los espacios de trabajo corporativos en el escenario post-COVID. Avelina es asesora en área global de comunicación y negocio responsable de BBVA, es comunicadora con amplia experiencia en proyectos digitales y de innovación centrada en las personas. Es fundadora de Startup Comunicados, trabajó mano a mano con el padre de la nueva teoría estratégica, nuestro gran Rafael Alberto Pérez, y fue miembro y fundadora de CINTE. Mireia Juárez, por su parte, responsable de los espacios de trabajo HP in Europa, África y Medio Oriente. Es arquitecta multidisciplinar con una larga trayectoria en diseño estratégico, innovación centrada en las personas y nuevos modelos de trabajo. A continuación tendremos la ponencia de Sasi Chagoya, futuribles de la comunicación corporativa, explorando vías alternas de expresión y vinculación afectiva en los espacios laborales sujetos al distanciamiento físico. Ella es directora del CINTE México, profesora de comunicación estratégica en varias universidades. Luego tenemos la participación de Luis Alberto de Farías. Él va a presentar la ponencia Opinión Pública y Construcción de Realidades Paralelas. Él es profesor libre, docente de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Y también contamos con Paulo Nazar. Él presenta la ponencia Brasil, post-pandemia, incertidumbre y estrategia. Él es profesor titular de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, director presidente de ABERGE, que es la Asociación Brasilera de Comunicación Empresarial. Coordina el grupo de estudios de nuevas narrativas, es investigador del British Academy Universidad de Liverpool. Bien, espero haber detallado las presentaciones que cada uno de ustedes va a hacer. Para mí es un gusto encontrarlos nuevamente y sé que vamos a hacer una excelente intervención. Doy la palabra a Francisco para que dé inicio a su participación. Tienes 10 minutos, yo te voy a hacer un gesto para cuando estemos cerca de finalizar. Adelante, Francisco. Muy bien, pues gracias, Raúl. Permíteme cumplimentar a todos. Muchos de ustedes que hemos compartido la jornada de la nueva teoría estratégica y nos hemos juntado y trabajado a lo largo de los últimos años, ya diría de los últimos 20 años por lo menos, y que ahora, pues por las circunstancias personales, hace algunos años que ya no tengo la posibilidad de encontrarnos personalmente. Esto, en ese momento, pues con las nuevas tecnologías, ya lo podemos hacer por lo menos de este modo, lo que es fantástico. Pero quería, antes de más, agradecer, digamos, a Raúl
presidente de FISEC y a los compañeros que en fin, han iniciado este movimiento por la iniciativa y pues como os he explicado, en este momento yo estoy un poco retirado de las tareas de la universidad, más dedicado al servicio público, pero sigo, pues, por un lado, interesado en los temas de la investigación de la nueva teoría estratégica, intentando además de poner en práctica los enseñamientos de la nueva teoría estratégica y disponible y muy entusiasmado para participar en este panel. Y voy a continuar en castellano, aunque mi nivel de lenguaje no es nativo, como sabéis, pero respetando un poco la proporcionalidad de la audiencia y a pesar de que mi nivel de lenguaje no es muy sofisticado, creo que asimismo me entenderán un poco mejor que se me exprese en portugués, pero claro que portugués es mi lengua nativa y ustedes ciertamente pues comprenderían por lo menos una parte de lo que quería decirles, pero solo para explicar que no es por aculturación, no es por desprecio o por otro motivo a mi lengua nativa, pero por ese motivo de proporcionalidad, respetar un poco la audiencia y por eso pienso que se puede entender mejor. Bueno, entrando en lo concreto, tampoco he decidido no presentaros una comunicación muy académica, por a lo mejor presentaros un ejemplo, una experiencia de lo que hemos vivido aquí en Portugal y en mi región, que es el Algarve, el sur de Portugal, y también como responsable pues, de esta región en los servicios que yo propio tengo responsabilidad de coordinar. Entonces, eso con impacto en lo que es el tema del panel, que es reflexión sobre el domicilio como local de trabajo. Nosotros no tenemos o no teníamos el hábito de promover la idea del teletrabajo, o sea, del trabajo a domicilio. Los servicios funcionan casi en exclusivo en régimen de presencial, ¿no? Pero con la crisis, con el COVID-19, de un momento al otro, nosotros ahí, por medios de febrero, empezamos a prepararnos, digamos, a preparar planos de contingencia para la eventualidad del surto, digamos, de una eventualidad, de un surto intenso, y que, pues, infelizmente fue lo que sucedió. De que nosotros el 20 de marzo, en Portugal se implementó la ley del confinamiento, sino que, bueno, los negocios, de una forma general, por lo menos los servicios, todo lo que no era esencial, cerró actividad o los trabajadores empezaron a trabajar desde su casa, desde espacios fuera de las instalaciones laborales. Y incluso los niños de las escuelas pues tuvieron que quedarse en su casa, también confinados, y eso fue un movimiento muy duro desde el punto de vista social para las familias. Y también por lo que sucedió aquí fue que una parte de los trabajadores privados, o sea, de las empresas privadas, se suspendieron sus contratos, lo que nosotros llamamos de un layoff simplificado, o sea que no ha cesado la relación laboral, pero la gente ha cesado sus actividades profesionales con una posibilidad de trabajar desde su casa, aquellos que podían, ¿no? Especialmente en los servicios de tipo contabilidad, finanzas y otros.
la restauración, hotelería y otras actividades pues han cerrado casi por completo y quedaron los supermercados, en fin, los servicios de gasolina, de otros servicios esenciales, pero la gente se quedó en su casa trabajando en la medida de lo posible con un corte de salario de un 30%. Así que los trabajadores del sector privado que se quedaron en su casa con este régimen de trabajo simplificado, de layoff simplificado, han sufrido de inmediato un corte salarial de 30%. Los trabajadores, los funcionarios de la administración pública no han sido afectados por este layoff. Sé que todos los trabajadores de la administración pública han continuado a ejercer sus actividades, aunque también una parte muy significativa ha sido, digamos, enviada a su casa en régimen de teletrabajo, pero sin cortes. Y esa es la experiencia que quiero más o menos comentarles, que la administración pública funciona, como os comenté, en régimen presencial y no tiene, digamos, instrumentos, no tiene equipamientos necesarios en cantidad para fornecer, para dar a sus funcionarios, para enviarlos a casa, para que desarrollen sus actividades profesionales desde su domicilio con equipamientos y con tecnología cedida por el sector público. Pero la necesidad pues obligó a negociar con ellos de una forma gratuita, sin costes para la administración, que se quedaran en casa utilizando sus propios instrumentos domésticos, como computadoras, impresoras y teléfonos, para trabajar desde casa, pero sin perjudicar, digamos, el ritmo de prestación de servicios de la administración, por excepción al personal de salud, al personal de emergencia médica, personal de emergencia civil, etc. Y inclusive los dirigentes que, bueno, pues han pasado a trabajar de una forma más o menos intensiva en teletrabajo, pero siempre con una posibilidad o con una necesidad de presencia física, inclusive en soporte de los servicios de protección civil. Lo que quiero comentaros es que cuando se habla de cambios, por ejemplo, tenemos la idea de que si alguien hiciera un estudio, una recomendación para adaptar la modernidad en la administración pública, la recomendación sería que dentro de 15 años, más o menos 10 años, unos 30-40% de los funcionarios públicos que pueden desarrollar su trabajo fuera de las instituciones, entre teletrabajo, eso se podría conseguir. Pero lo que se verificó fue que en menos de una semana eso se consiguió. Así que se consiguió y punto. Claro que ahora se están, digamos, haciendo algunas evaluaciones. Por ejemplo, ¿qué pasó en términos de desigualdades? Todos han conseguido responder o todos han conseguido hacer su trabajo de una forma igual o por lo menos igualitaria, o, por ejemplo, las mujeres han tenido un esfuerzo acrecentado por cuidar de los niños. Un minuto. En casa. ¿Sí? Un minuto. Ok. Por cuidar de los niños, por cuidar de su casa, trabajar y además tener que pues, administrar todo, sabiendo que los hombres sí, pues trabajan también, pero hay siempre una creación de trabajo para las mujeres. Y eso está generando el debate, y por eso ese es mi último comentario, generándose el debate sobre el futuro. Si vamos a continuar a perspectivar el teletrabajo como una forma distinta, buena, innovadora de
trabajar, digamos, de administrar las organizaciones, o si al contrario, eso tiene que ser pensado de otra manera para que el domicilio no representa ahora el local de trabajo, pero con una inadaptación. Si no cuidarnos de preparar el teletrabajo en condiciones para que tenga suceso en el futuro, podemos estar resolviendo un problema, pero buscando una cantidad de nuevos problemas, desde violencia doméstica, desde depresión, desde desigualdad y una cantidad enorme de problemas que pueden venir. Eso es, digamos, el reto que os dejo, que estamos pensando, trabajando en eso, pero me parece importante partillarlo con ustedes, compartirlo con ustedes, para pensarnos a futuro, y pienso que está bien integrado en el tema de la nueva teoría estratégica, porque incluso desde el punto de vista de la comunicación es muy importante que se debata y que se... Y así termino con con mi experiencia para darles a conocer lo que pasó. Claro que estoy disponible para continuarnos a hablar sobre esto, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Un gusto. Avelina y Mireya, por favor, los escuchamos con atención. Estás en mute, Abe. Sí, está por compartir la pantalla. Vale, ahora sí me escucháis, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Falta Bueno, pues el inicio nada, de tu compartir pantalla. Bueno, me dice que puedo compartir, estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo. Vale. Creo que estás compartiendo, sí. Vale, bueno, pues nada, solamente quiero agradecer muy brevemente a Raúl Herrera y a Octavio pues por habernos dado, pues por haberme invitado a esta participación y volver a reencontrarme con todos ustedes. Y bueno, sobre todo pues en honor también a Rafael Alberto, que ya no está con nosotros. Y bueno, creo que la mejor manera de hacerlo fue de alguna manera como sé que a él le hubiese gustado, que es colaborando y co-creando, y fue por eso que he invitado a Mireya, responsable de espacios de trabajo en HP, desde Barcelona. Hicimos juntas este trabajo y estoy la verdad muy, muy contenta del resultado, porque ha sido un trabajo de colaboración muy interesante desde el punto de vista, por un lado, de la comunicación, y ella como diseñadora, arquitecta y profesionista multidisciplinar. Así que hemos preparado esta presentación para hablar desde nuestra perspectiva, el espacio como un ícono y una estrategia para los espacios de trabajo corporativos en el escenario post-COVID. Así que os dejo directamente con Mireya. Gracias, Abe, y gracias a todos. Me encanta escuchar todos estos acentos tan diferentes del castellano en este momento. Yo creo que Francisco Serra nos contextualizó bastante bien, ¿no?, lo que estamos, el campo de investigación en el que Avelina y yo nos adentramos, no solamente como curiosas de hace muchos años de los nuevos modelos de trabajo, de la innovación, de la creatividad y de las nuevas formas de hacer a raíz de la cuarta revolución industrial o revolución digital que estamos viviendo, sino también como autoexploración, porque de pronto nos encontramos viendo de afuera a ser partícipes de todo esto que estaba pasando. Entonces, el ejercicio de objetividad y subjetividad fue bastante interesante. Debo añadir a este contexto que también nosotras nos dimos cuenta que era muy importante identificar que nuestro campo de investigación es en España, Madrid, donde está Barcelona, donde está Avelina, y Barcelona, en donde estoy yo, y en donde ambas formamos parte de un contexto multinacional y corporativo que tiene sus características puntuales y que no se extienden a otros campos. Esto lo tenemos muy claro, sobre todo porque tanto ella como yo venimos de muchos años de trabajar como consultoras independientes y
Y bueno, sabemos cuáles son las diferencias. Y no es lo mismo Madrid-Barcelona que Andalucía, Perú, la Ciudad de México, en donde, por ejemplo, la cultura de trabajo presencial es sumamente importante. Aquí en España ya no tanto, no obstante todavía sigue. Con esto, una de las cosas que queremos dejar claro es que la idea de teletrabajo que se ha dado en estos últimos 4 meses no es la ideal, ni mucho menos. Es decir, ha sido un confinamiento obligado de un día para otro, en donde muchos nos dimos cuenta que no estábamos capacitados, muchos nos dimos cuenta que, porque además no éramos nosotros, sino también los niños, efectivamente, como Francisco lo comentó, que las empresas no tenían los recursos tecnológicos, que las familias tampoco tenían las empresas tecnológicas. En el panel anterior que estabais hablando de educación, tampoco las escuelas tenían los recursos económicos. Entonces, esto fue realmente caótico y en este contexto tan caótico es cuando se empieza a hablar de teletrabajo. Nosotras queremos dejar claro que esta no es la idea de teletrabajo, ni de trabajo flexible, ni de democratización del trabajo, ni de uso de nuevas tecnologías, y muy lejos de nuevos modelos de trabajo. En este, dejándonos esto nosotras claros, que nos tomó unos días entender el territorio del conflicto, ¿no? El campo del conflicto, o de la oportunidad, como me diría Ave en este momento, encontramos y pudimos identificar nuestros sujetos, nuestros objetos y, por sobre todas las cosas, la relación que existen entre unos y otros, llevándonos entonces a una observación más sistémica y relacional. Entonces, la primera pregunta que nos vino es la relación de la persona con el trabajo, que además es un tangible con un intangible. O sea, primero es oficina, persona o, espera, lo que conocemos hasta ahora como oficina, lugar en donde se realiza el oficio. Espera, pero ahora el oficio ya no tengo que resolverlo en la oficina. Luego, entonces, ¿cuál es la relación entre yo, persona, sujeto, con mi trabajo, si no está directamente relacionado, o con mi oficio, si no está directamente relacionado a un espacio concreto? Entre estas, ¿cuáles son las dinámicas que se dan cuando este contenedor de mi oficio ya no existe? Y también entendemos que todo esto nos da pie más que a una respuesta, más que a un escenario de respuestas, la apertura de un territorio de cuestiones y de observación. Aquí estamos regresando al confinamiento de nuevo. Hoy estoy recibiendo comunicaciones de que posiblemente septiembre, octubre mis hijos no regresan en la escuela, con lo cual nos planteamos las primeras resignificaciones, ¿no? Las primeras cuestiones de qué es qué ha sido hasta ahora, qué es lo que entendemos por ello y cómo tendríamos que entenderlo a partir de ahora. Ave, si quieres. Sí, continuamos, Ave, con la siguiente, el slide. En este contexto, y esta es solamente una imagen rápida de lo que acabo de decir para darle espacio a Avelina, tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro contenedor. Se congeló. Del oficio, ¿no? De lo que hace la... Si este contenedor de mi oficio desaparece, entonces, ¿cuál es mi relación con este otro? ¿Y qué es lo que este otro espacio contiene? Encontramos que las interacciones importantes hasta ahora en lo que conocemos como oficina es la persona y su ordenador, pase lo que pase.
Lo que encontramos ahora es que esta actividad importante se puede hacer en otro espacio que no es el trabajo, perdón, que no es la oficina, sino es la casa o cualquier otro sitio. Dando así entonces, y si quieres pasamos a la siguiente slide, Ave, a encontrarnos con un ecosistema con un espacio contenedor de interacciones y un ecosistema de espacios que resignifica lo que nosotros entendemos como oficina, lugar en el que realizo mi oficio. Y este es básicamente lo que estamos planteando el inicio de nuestra investigación. Es articulador entre todos estos sujetos, objetos y el lugar en el que la empresa tiene el lugar, la función y la posición que la empresa tiene en todo este ecosistema, en donde posiblemente el sujeto sea el actor principal y ya no la empresa. Ave, te dejo. Bueno, bien, como podemos ver aquí... 5 minutos. Avelina, Sí. te puedo dar 5 minutos. Sí, soy muy breve yo. Bueno, principalmente lo que ha dicho Mireia, palabras clave. El ecosistema es un ecosistema de espacios ad hoc y en propiedad, que pueden ser que pertenecen de la empresa, pero también que son propios de la persona. Por otro lado, esta resignificación de la relación persona-trabajo y los ejes que hay que articular desde nuestro punto de vista para que este nuevo ecosistema que ha surgido, pues como hemos visto, pues el territorio del trabajo ahora ya es el parque, la cafetería, la casa, el auto, y hay un espacio ícono que es el que pertenecería a la empresa. ¿Y qué pasa? Que nosotros tendríamos que entrar en este nuevo, en la articulación de estos 4 ejes, en la articulación de la innovación, de la pertenencia, de la autogestión y de la sostenibilidad. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es el espacio primario de trabajo? ¿Debe de ser la empresa o el espacio ícono, digámoslo así, o lo que significa el espacio ícono físico de la empresa o nuestra casa? Entonces lo que hicimos fue de alguna manera explorar algunos datos que pudimos obtener pues desde los espacios de trabajo en los que nosotros trabajamos. En este caso de BVA se realizó una encuesta directamente a los empleados después del confinamiento, una vez terminado el confinamiento, y algunas de las respuestas principales que surgen es que hay una gran evidencia de una mayor preferencia por parte de la gente a trabajar desde su casa como una forma habitual de su actividad. Hay, como lo ha mencionado Mireia, en diferentes contextos, aquí se ha hecho en diferentes países, en más de 7 países, y obviamente, por ejemplo, en países como México, pues la gente de servicios centrales prefieren ir a la oficina. Hay otros que prefieren, pues sobre todo aquellos que tienen que ver con la relación atención al cliente, que son las oficinas, nuestro mapa mental de lo que entendemos que es un banco. Obviamente ahí sí ven la posibilidad o el valor de que siga habiendo esa interacción con el usuario. Entonces aquí realmente lo que hay es este nuevo planteamiento, en realidad es como un reto para todas las áreas de comunicación y también de talento para resignificar qué es el trabajo. El trabajo, ahora que es dentro de este nuevo contexto, es, por un lado, trabajar con mi agenda semanal, con mis tareas, con mis entregables, ya que estoy en un entorno virtual, y por otro lado, ¿qué voy a hacer? Que mi energía, ¿cómo la debo de administrar para agendar o para resignificar esa agenda laboral? Porque ya no es yo voy a la oficina. Antes, de alguna manera, nuestra manera de relacionarnos con el trabajo es yo me levanto temprano por la mañana, de lunes a viernes, tengo que ir a la oficina y mi esquema de vida gira alrededor de yo ir a mi trabajo y de moverme ahí. Ahora eso totalmente se rompe y eso crea una nueva manera de relacionar. Y ahora que mi vida, el trabajo le daba sentido a mi vida y ahora ya no tengo la oficina para que le dé sentido a mis horarios, a mis esquemas, ¿y ahora qué hago con eso? Entonces realmente ahí es donde vemos una oportunidad de poder resignificar el trabajo a una manera de, oye, la actividad laboral es otra cosa. El trabajo es otra cosa. Ahora el trabajo ya no es ese esquema antiguo que se creía, bueno, que venimos arrastrando desde el pasado, de que el trabajo etimológicamente viene de la idea de la tortura. Y ahora es la vida que llevamos en las grandes ciudades, en realidad es una tortura, tener que levantarte todos los días a la misma hora, ir y venir, los grandes tiempo que tú pasas en tu trabajo, cómo administrar entre que los niños, entre que la agenda de tu vida personal, etcétera. Entonces realmente aquí vemos que hay una gran oportunidad de que la estrategia de comunicación articule esta nueva forma de entender el trabajo como una gestión de la energía de la persona, partiendo desde la persona en su gestión con la relación espacio-tiempo.
porque se desdibujan totalmente los muros de los espacios físicos y por lo tanto hay tres ejes principales a trabajar, porque la comunicación lo que va a hacer articular esta relación sostenible de la persona con este nuevo ecosistema de trabajo que de alguna manera ha surgido. Y hay tres puntos importantes que son relevantes para una corporación o para una empresa. Por un lado, el mantener la innovación, sobre todo en las empresas corporativas que tengan que ver con la tecnología. Pues la innovación es un gran driver de las empresas del futuro. ¿Y cómo vamos a lograr la innovación? Nosotros creemos que a partir de la experiencia de interacciones en ese espacio ícono, que en ese espacio ícono deberían de darse esas interacciones físicas uno a uno, que realmente son las que promueven la innovación y está comprobado, muchos estudios dicen que efectivamente somos más innovadores y más colaborativos cuando estamos frente a frente de las personas. Entonces, ese espacio ícono o ese espacio que de alguna manera condicione la empresa, deberían de sucederse esas experiencias de interacciones genuinas cara a cara y que tienen que ver mucho con la comunicación. De hecho, en las investigaciones surgieron datos de que realmente la gente a veces conecta en los pasillos y esas interacciones, esas conexiones son las que generan innovación. Por otra parte, la autogestión, que tiene que ir dada sobre una administración eficiente de la energía vital de las personas, con un enfoque en la salud. Y esto es muy importante porque desde hace años se viene dando estudios que evidencian que efectivamente los entornos laborales son las principales causas de problemas de salud en las personas que trabajan en oficinas, en problemas cardiovasculares, en problemas de estrés, estrés emocional, etcétera, porque no hay manera de gestionar todo este ámbito o este ecosistema. Así que creemos que un enfoque en la autogestión, pero con una administración eficiente de la energía sería clave para la estrategia de comunicación. Y finalmente, hablar de un estilo de vida saludable, por supuesto, y por otro lado, ese estilo de vida tiene que ser coherente con un sentido de liderazgo, que el liderazgo realmente es el que tiene que promover este nuevo estilo de vida y marcar esos límites de estas nuevas convergencias, por ejemplo, como lo podemos ver aquí, ¿no? Al converger, ¿estoy en el espacio ícono de la empresa o estoy en mi casa? ¿En qué momento dejo estar en mi casa a pasar a estar en el espacio de la empresa? ¿O resulta que voy en la cafetería y desde ahí hago mi trabajo? ¿Cómo voy a marcar estos límites? Será un trabajo que en definitiva tendrá que repensar la gente de comunicación y de talento, porque precisamente en estas fronteras es donde realmente existe la oportunidad de poder articular un nuevo esquema de relación persona-trabajo. Y finalmente, todas estas tres cosas que hemos dicho, tanto la innovación, la autogestión y lo que es, de alguna manera, la pertenencia a través de un liderazgo y un estilo de vida, nos concluyen en que este ecosistema o esta nueva forma de que estamos trabajando nos lleva hacia la sostenibilidad del ecosistema, no solamente del ecosistema de la propia empresa por su futuro, porque también de eso dependerá, de las empresas que se lleguen a adaptar ahora a estos nuevos modelos de trabajo, dependerá su sostenibilidad en el futuro, pero también la sostenibilidad de nuestro planeta y de nuestra relación con otros ecosistemas similares. Llámese, por ejemplo, Mireia está en el verde, yo estoy en el azul porque soy de BBVA, pero ¿en qué momento, si construimos diferentes ecosistemas con esta nueva mentalidad y esta nueva relación, vamos a poder tener un impacto social en la sostenibilidad del planeta? Porque como ya se hizo evidente en los estudios y en estos 2 meses, realmente lo que sucedió es que se bajaron los índices de emisiones de carbono, que realmente es lo que va a hacer que este mundo de alguna manera no colapse en el modelo de producción. Entonces realmente creemos que, en conclusión, todo lleva a repensar el ecosistema de trabajo. Mireia, no sé si quieras concluir tú algo. Bueno, has concluido. Bueno, en realidad esta es una mera presentación de nuestro documento de investigación a quienes que invitamos Bien. a que... Sí, gracias. Muchas gracias, Mireia, muchas gracias, Avelina, muy interesante. Le doy el pase a Sácil, por favor, para escuchar tus ideas que quieres compartir con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Bien, pues solamente voy a tomar unos segundos breves, Raúl, de mi disertación para hacer unos agradecimientos, por supuesto, a Octavio Islas, a Raúl Herrera, por su guía y apoyo y por creer en este proyecto de Futuribles Encuentro Online 2020. Agradezco a la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca,
a la Universidad La Salle de Oaxaca, la Universidad La Salle de Cancún, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Grupo DIRCOM México y al Grupo DIRCOM Colombia por apoyar este encuentro Futuribles con la participación de colegas, alumnos y docentes. Y sin más, pues bueno, doy inicio a mi disertación, que se trata sobre el encuentro de vías alternas de comunicación, expresión y vinculación afectiva en los espacios laborales que están sujetos al distanciamiento físico. Bueno, vamos a hacer un recuento brevísimo porque quisiera que volviéramos al tema de cómo nos encontramos hoy, cómo hemos cambiado, le he puesto. Recordemos la fecha, 11 de marzo de 2020, que es la fecha en que la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia al contagio del nuevo coronavirus. Y a partir de ello, sugiere e implementa medidas a nivel global de distanciamiento social y físico como medidas de prevención, ¿verdad? Para prevenir el contagio. Diferenciemos, el distanciamiento social es el quédate en casa, es aquello que nos dice que cesemos el contacto con los otros, y el distanciamiento físico es la distancia entre uno y otro para evitar el tema del contagio. En México tenemos incluso un personaje que se llama Susana Distancia, que nos dice que debemos estar a 1,5 metros del otro para evitar el contagio. Bueno, ¿qué ha sucedido? Yo no estoy muy de acuerdo con el término de la Organización Mundial de la Salud sobre el distanciamiento social generalizado, pues obviamente la comunicación online ha sido detonadora del acercamiento social, es decir, ha sido acercadora de comunicación y no distanciadora de comunicación. Pero ese es otro tema. Yo voy más hacia el tema presencial, en los espacios laborales. Ya lo decía con claridad Mireya, y bueno, los latinoamericanos tenemos casi que un apego al tema presencial. Entonces hemos pasado de una comunicación presencial plena, multisensorial, a una comunicación presencial trunca, por llamarlo de alguna manera. Esto se debe también a que estamos utilizando dispositivos sanitarios de higiene y prevención como caretas, mascarillas, gafas protectoras, que actúan obviamente como un obstáculo para la comunicación interna verbal y presencial. ¿Qué obstáculos estamos viviendo en el entorno laboral? En general en el entorno social, pero precisamente en los espacios laborales que tienen medidas de distanciamiento físico en lo interno, pues obviamente nos distorsionamos el habla, hay distorsiones fonéticas, morfológicas, semánticas, limitaciones en la escucha activa. Si han tratado de escuchar claramente a alguien, hacemos doble esfuerzo, a alguien que tiene una mascarilla puesta. Y bueno, esto provoca, estos son datos de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, provoca que haya emociones ambivalentes, ¿no? En este caso, las de valencia negativa, que son la sensación de vulnerabilidad, frustración, estrés, ansiedad, miedo a la cercanía, porque qué miedo que tal vez tengas coronavirus, ¿sí? Y eso es estresante. Y las emociones de valencia positiva, que son el afecto, la empatía, el optimismo y la compasión, que se han potencializado a partir de estas características laborales. Desafortunadamente, bueno, en este estudio de la Universidad de Barcelona también se plantea que prevalecen las emociones de valencia negativa. Si a esto le sumamos, como me vino como anillo al dedo la presentación tan certera de Avelina y de Mireya, pues las infraestructuras y los espacios laborales efectivamente están siendo modificados, están siendo adaptados a esta nueva normalidad que no tiene nada de normal. Énfasis, las sociedades latinoamericanas, que tenemos una cultura de cercanía, me atreví a nombrarla una cultura del abrazo en los espacios familiares y laborales. Entonces, la tesis es que el distanciamiento físico ha dificultado la comunicación, la adecuada expresión y la vinculación afectiva.
Debemos conformarnos, debemos generar estrategias nuevas de comunicación. La nueva teoría estratégica nos recuerda esta visión sobre la organización, que es un ente coevolutivo, innovador, que seguramente encontrará la manera de resistirse, de no someterse a este cambio lineal que los gobiernos nos insisten en que es muy sencillo, únicamente usa tu mascarilla y distánciate y ya, voilà, no hay contagios y todo va a estar bien, y lo cual es absolutamente falso, ¿verdad? Lo estamos viendo con las cifras que ya nos han proyectado a lo largo de los paneles. Bueno, recuerdo la definición de Rafael Alberto Pérez de las organizaciones, que son entes colectivos que se rigen por inteligencias conectivas. Y la pregunta es, ¿estas inteligencias conectivas nos pueden llevar hacia mejores futuros? Bueno, pues por eso tenemos a los futuribles, que son la antesala de la estrategia. Quiero contarles una anécdota muy breve. Hace 2 años, que fue la última ocasión que yo vi a mi mentor Rafael Alberto Pérez aquí en mi ciudad, Oaxaca, México, conversábamos mucho en este sentido. No perdía, yo recuerdo, la oportunidad de preguntarle y de saber sobre la nueva teoría estratégica. Y le decía, maestro, si no tenemos una fórmula para la estrategia, porque insistía en que no hay fórmula para la estrategia, le preguntaba, ¿podemos tener alguna fórmula cercana para diseñar un futurible? Y la respuesta fue agradablemente sí, sí podemos. Podemos construir un futurible, porque un futurible es la antesala de la estrategia. Es decir, necesitamos echar a andar la creatividad, la imaginación. ¿Y cómo me lo planteó? Yo quise hacer un gráfico muy didáctico, y yo les pido que si ustedes pueden aportar ideas a través del chat, son bienvenidos a hacerlo y a interactuar. Les voy a contar cómo fue. Me decía, imagina un camino que ya has recorrido, en donde en el futuro tú te ubiques en el punto en que ya has logrado tu objetivo. Y en este punto, pues bueno, yo imaginé que en 2023 hemos normalizado por fin en Latinoamérica las medidas preventivas de distanciamiento físico en los centros de trabajo, y que estamos promoviendo las emociones de valencia positiva, que la tecnología nos está permitiendo utilizar instrumentos sanitarios seguros y de bajo costo que facilitan la comunicación uno a uno, la comunicación persona a persona. Para los futuribles hay que echar a andar, entonces, la imaginación y la creatividad. Estamos en 2023. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues resulta que en 2020 hicimos conciencia, fuimos conscientes de que debemos atender las emociones de valencia negativa que nos estaba generando el distanciamiento físico en los espacios laborales. Vinculamos a los profesionales de la salud mental y emocional con los centros de trabajo, promovimos campañas de comunicación al respecto por todos los medios posibles, sensibilizamos a los gobiernos. ¿Qué más hicimos para lograrlo? Les invito a participar en el chat. En 2021 fuimos resilientes. Decidimos recuperarnos poco a poco frente a la adversidad y las terribles consecuencias que dejó la pandemia por COVID, que continúa en 2021. Pusimos manos a la obra, contamos con apoyo emocional en los centros de trabajo, los liderazgos se han flexibilizado. En 2021 hicimos énfasis en la responsabilidad corporativa para disminuir los factores de riesgo psicosocial originados por el distanciamiento físico. Pensemos que en 2020 ya teníamos esas leyes y esas normas, pero no las habíamos aplicado, y las aplicamos en 2021. En 2022, la cultura de la afectividad se impuso y aprendimos a generar nuevas formas de vinculación afectiva presencial, a pesar de las medidas de distanciamiento físico en los espacios de trabajo. Adoptamos nuevos modelos de convivencia que nos permitieron motivarnos y motivar a otros. Quise hacer este diseño de futurible sobre cómo logramos encontrar vías alternas de comunicación, expresión
y vinculación afectiva de la manera más clara, más sencilla y más didáctica posible, porque quise, en honor a Rafael, que mi mensaje el día de hoy fuera que quienes estudiamos y promovemos la nueva teoría estratégica somos los responsables de seguirla teorizando. Pero mientras tanto, todos, y todos lo digo en serio, podemos diseñar futuribles. Podemos pensar y aspirar en no únicamente sobrevivir, sino, como decía Rafael, a mejor vivir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sácil. Muy buenas tus ideas. Muchas gracias. Juan Pablo Nazar, un gran saludo. Tiene usted la palabra. Olá, colegas, amigos. Bien. Buenos días, amigos. Gracias a Raul, a Otávio e Herrera por invitar-me. Meu idioma é portunhol, ok? Uma língua que não tem gramática, por enquanto, ok? Bem, graças por invitar-me para participar deste painel, falando sobre um tema tão estratégico para o futuro das atividades corporativas e institucionais pós-pandemia. Antes de enfocar o tema de los espaços de trabalho em este novo mundo, me gostaria de fazer uma breve apresentação do think tank que presido para contextualizar onde estamos discutindo este tema em Brasil. A BERGE é uma associação, por favor, ok. É uma associação profissional e científica que agrega as 700 empresas mais grandes do mundo e do Brasil, entre elas algumas das mais importantes do mundo, como Facebook, grandes montadoras norte-americanas, europeias, organizações da China e de todos os setores econômicos. Por favor, mudar isto. Mais um slide, por favor. Isso. Aqui temos, então, a configuração desse think tank, dessa associação. Por favor, pode continuar. Ok. É importante dizer que, em grande parte do setor empresarial do Brasil, ha respondido com rapidez e efetividade aos grandes desafios da pandemia. Também podemos dizer que, em los últimos 5 anos, estes setores foram terrivelmente impactados por 2 grandes tragédias ambientais causadas por el setor de minería, conhecidas como as tragédias de Mariana, la Chernobyl brasileira, com impactos que durarão mais de 50 anos para as populações locais, e mais recém a tragédia de Brumadinho. E o setor também de infraestrutura foi igualmente impactado pela corrupção em las relações com o poder público e privado. E hoje em dia, o setor de agronegócio, em grande liderazgo econômico do Brasil, um setor tecnologicamente avançado e que, em grande parte, se preocupa com questões ambientais e sociais, tem sua imagem questionada internacionalmente por conexões com a deflorestação da Amazônia e impactos em los cambios climáticos. Em esse contexto, os comunicadores das empresas enfrentam a comunicação acerca das novas formas de elaborar, incluo aqui os novos espaços e formas de trabalho. Em esse contenido, os integrantes da BR
tem discutido algumas ideias. Estamos em um presente lleno de desafios e incertidumbre, completo de cambios em el contexto de las relações laborais. E nesse contexto, as tecnologias, por exemplo, que evitam o contato físico, as campanhas com desinfectantes para as mãos, escolas e empresas que têm telefones celulares como chave para acessar os ambientes internos, portas automáticas, sensores ativados por voz e enfim, em um contexto em que a arquitetura e o modernismo arquitetônico, principalmente, ou desde das décadas de 1920 a 1970, já se baseava em la pureza de la forma, la geometria precisa e austera, e em materiais modernos. Por exemplo, a preocupação com superfícies limpas e lisas em la arquitetura. E aí destacamos arquitetos modernistas como Álvaro Aalto e mesmo Le Corbusier, que alentou as pessoas a despojar os seus lugares de basura innecessária, e eliminar alfombras e muebles pesados, e etc. Dentro dessas ideias, temos, em contexto de las corporações, algumas reflexões em basicamente 6 pilares, que são a preocupação com higiene e saúde, com o espaço físico, com infraestrutura, com tecnologia e com home office. Antes da pandemia, ok? Opa. Estão me escutando? Ok? Antes da pandemia, já tínhamos um movimento em direção a novos rituais de consumo, de produção e de circulação de informação. Nesse contexto, as organizações, muitas delas, já tinham estruturas tecnológicas que permitiram, quando começou a pandemia, esse movimento de las pessoas, de los trabalhadores, para suas casas, para seus lares. No cotidiano dessas pessoas já existia o hábito fortemente de comunicação à distância, e de consumo também de entretenimento. Por exemplo, as formas de consumo de audiovisuais, como cinema, à distância, pela prática de streaming, por exemplo. 2 minutos, Sim, Paulo. ok. O que nós vemos neste momento é que as organizações que estão dentro do contexto do think tank que eu presido, estas organizações
trabalharam desde o início da pandemia em comunicação de novos hábitos de higiene, entendendo que milhões e milhões de brasileiros não têm água potável e nem saneamento básico em suas casas. Aproximadamente 40% das cidades brasileiras não têm sistemas eficazes de saneamento e de água potável em casa. Então, o que esta pandemia nos revelou e que serão desafios imensos a se enfrentar no pós-pandemia? A questão da desigualdade social que nós temos em nosso país, em que mais de quase 40 milhões de brasileiras não têm acesso a bancos, e também milhões de brasileiros não têm acesso a algo do século XXI, que é acesso às tecnologias de internet, eles não estão inclusos digitalmente. Essa consciência é muito importante porque nós não podemos falar desse tema sem pensar que nessa dimensão também, nessa extensão para o âmbito além do que nós chamamos dos escritórios e etc. Enfim, no nosso debate nós podemos esclarecer melhor essas questões. Muito obrigado. Gracias. Paulo, muchísimas gracias, Pablo, por tu participación. Le doy la palabra a Luis Alberto de Farías. Un gusto saludarte, Luis Alberto. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con vosotros, compartir este encuentro. Doy mis saludos a mi querido amigo Raúl Herrera, a mi querido amigo Octavio Islas, a mi compañero de trabajo Paulo Nassar y a todos los demás. Y mucho me encanta tenerlos oído hasta ahora. Y certamente, seguro, aprendí muchísimo. Bueno, yo tengo acá un par de slides para compartir, pero tendré que tenerla así, la tengo ahora. Voy a compartir. Pero en verdad voy más a hacer una reflexión que una presentación con los slides. En verdad, me parece que tenemos una situación muy importante a partir de esta pandemia. Tenemos a partir de nuestras vidas cerradas en nuestras casas, haciendo lo mismo que hacíamos siempre, pero de una manera muy diferente. Pues estamos consolidando una situación que me parece sea muy trabajada en los últimos tiempos. Voy a buscar, en principio, vamos a hablar sobre la construcción de la opinión para que yo llegue a la post-situación, cómo vamos a nos quedar en la post-contingencia. En verdad, nosotros tenemos una construcción de realidad hace muchos años, hace décadas, en verdad, que tenemos la construcción de lo que algunos autores llaman de happycracia, sí, la democracia o la totalidad de la felicidad. Tenemos una situación muy interesante en que casi todos tenemos la tecnología como el centro del mundo, como la solución para casi todos los problemas. En verdad, me parece que los cambios que vamos a tener después de esta pandemia serán muy grandes y me parece que serán muy peligrosos para el mundo de trabajo, para las personas en general. En principio, porque tenemos la multiplicación de la posverdad. Un estado distorsivo muy grande que hace con que las personas paren, se queden antes de más nada, creer en las medias sociales y sustituir muchas veces la prensa por
lo que llamamos de influencers, que también se pasó a ser una observación importante de construcción de sentido en nuestra sociedad. Los algoritmos tienen hecho una red muy grande de sentidos que van a crear nuevas noticias y crear nuevas burbujas y también filtros y telarañas que van a nos enredar y nos poner en realidades completamente paralelas. Aunque pensemos, aunque tengamos la impresión que las redes sociales, la media social tengan un espacio muy democrático, en verdad, con la pandemia, con el espacio más restricto a nuestras casas, a nuestros nuevos ambientes de trabajo, vamos a tener un terreno más, un espacio, una tierra más fértil para la creación de la desinformación. Pablo ha dicho hace un par de minutos que hace parte de un think tank, pero es un think tank de comunicación, pero hace otros think tanks que construyen para realidades. En ese sentido, me gustaría hablar de una realidad que se hace casi sólida en el mundo del trabajo. Por ejemplo, la idea de se trabajar por propósito, de se tener en el trabajo algo mayor, cuando la verdad es un cambio entre la fuerza de trabajo que tenemos y la necesidad que una empresa tiene, menos, todos no lo sabemos, la más-valía. Entonces, tenemos una realidad que mucho me preocupa y que la comunicación tiene que trabajar muy fuerte, pues tenemos una construcción de enunciados que muchas veces nos llevan a creer en una felicidad, en una identidad, en aquello que se habla, que se llama meritocracia. Es peligroso para las generaciones actuales, más peligroso para las nuevas generaciones. Por ejemplo, en muchas partes del mundo, en Brasil en especial, tuvimos muchos cambios, por ejemplo, en la legislación del trabajo, minimizando, sustituyendo los derechos por obligaciones, cambiando muchas de las relaciones entre las empresas y los empleados. Eso nos hace casi que una verdad, casi que un deseo, casi que una envergadura de vestimenta, casi que una nueva piel para las personas que creen que están en un nuevo mundo, en un mundo en el cual la tecnología sustituye todo, incluyendo la democracia. En ese sentido, la vida post-pandemia fortaleció aún más la evasión de privacidad, pues si en un primer momento teníamos la evasión por la invasión de privacidad por lo que Foucault llamó de panóptico, tenemos lo que llamo de alto panóptico, o sea, vamos a tener una evasión de privacidad. Si tuviéramos antes la evasión de nuestras caras, de nuestros viajes, de nuestra familia, de nuestros encuentros, tenemos ahora también la evasión de nuestras casas, de nuestras vidas, de un modo más fuerte, más preocupante, de un modo que vamos a tener un cambio fortísimo en la relación de empleo, vamos a tener una queda fortísima en las condiciones futuras de los empleados, hablando como los empleadores. Raúl, ¿vas a decir algo? No te oigo. Bien, aún tengo 3 minutos. 2 minutos. Sí, gracias. Entonces, la preocupación, la provocación que me gustaría traer para vosotros es que la comunicación es importantísima, como lo sabemos, no solamente porque la platicamos
también porque la estudiamos. Entonces, es importante pensar que si no tenemos un cambio en la comunicación para las personas sobre lo que es la vida del trabajo y lo que es la vida del trabajo post-pandemia o trans-pandemia, vamos también a estar contribuyendo para que haya una destrucción de las relaciones futuras, en especial para las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Quiero pedirles, a partir de lo que he visto en los comentarios y en alguna pregunta que ha salido, algunas preguntas, quiero pedirles a cada uno brevemente, en 1 minuto si fuera posible, porque ya estamos casi con el tiempo del siguiente panel, que hagan una reflexión sobre 2 aspectos que destacan en los comentarios y preguntas. Uno que tiene que ver con el rol de la política y otro aspecto que tiene que ver con las transformaciones a nivel de la educación. Los invito a que hagan sus reflexiones. Quien quiera participar. Yo participo, Raúl. Bien. En cuanto a lo político, creo que el futuro apunta a políticas públicas más sensibles sobre los temas del bien común. Necesitamos que los políticos miren un poco menos hacia los intereses económicos, lo cual yo sé que suena trillado y utópico, pero ahí está nuestra labor como profesionales de la comunicación y como asesores también de entidades políticas. Respecto al ámbito educativo, tuvimos un excelente panel anterior y tomo el aprendizaje de lo que dijeron mis maestros y colegas. Yo creo que también como reflexión a los docentes nos está afectando el distanciamiento físico. Estamos en una adaptación del teletrabajo y tendremos que trabajar con nuevos espacios de vinculación afectiva y emocional para con nuestros alumnos. Gracias. Gracias, Ceci. Paulo. Sim. Vou responder em português, despacito, porque consigo raciocinar melhor. No Brasil, nesse momento, hoje, Rui, nós chegamos a quase 90 mil mortos pela pandemia. Em mais ou menos 20 dias, nós chegaremos a 100 mil mortos. O que nós temos na questão política? Nós temos em termos de representação máxima, né? E aí estou falando de presidente da República, os piores exemplos em relação às questões de higiene. O presidente da República atualmente ele está com Covid. E aí ele passeou com uma motocicleta em volta do palácio, sem máscara, e conversou com alguns empregados naquele momento. Então, é este exemplo que vem de cima que nós estamos tendo aqui. Então, num ambiente então de negacionismo, né? E no momento, como destacou o Zazil, em que a sociedade necessita extremamente do estabelecimento de políticas públicas fortíssimas no sentido da construção de conquistas que já deveriam, aqui no nosso país, ter acontecido no ambiente no final do século XIX. Nós estamos falando do direito de ter água potável, de ter saneamento, esgotos nas casas. Né? Nós não estamos falando de algo que é o tema desse painel, que é a inclusão digital, de você ter o quê? A possibilidade de estar conversando com amigos da América toda, de Espanha e etc. Porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho internet, tenho banda larga,
tenham acesso. Então, essa questão das políticas públicas, elas são fundamentais, né? E direcionada também, para terminando, para a questão hoje ambiental. Quando nós falamos aqui de Amazônia, nós não estamos falando só de Amazônia brasileira, nós estamos falando de Amazônia peruana, colombiana, tá? De todos aqueles países. Então, a questão da Amazônia é uma questão que tem que nos unir hoje, porque não é uma questão só da Amazônia, é uma questão de controle do clima em termos globais, né? Então, essas duas questões são muito importantes dentro dessa questão E é óbvio, e para dar um fecho na nossa conversa, a questão dos novos rituais de consumo, de produção e de circulação de informação, né, é que está hoje impactando a necessidade de nós repensarmos os ambientes dos escritórios, os ambientes das nossas casas, a relação entre público e privado, né, a relação entre a nossa casa e a rua, e a calle, né? Então, essas questões são importantes, né? Então, eu acho que o nosso painel ele joga essas questões para que nós pensemos. Obrigado. Gracias. Muchas gracias, Paulo. Avelina. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo creo que parte de nuestro mensaje y la reflexión que siempre hacemos desde la nueva teoría estratégica es empezar a ver todo como un ecosistema. Creo que no podemos separar las políticas públicas de la educación, de los espacios de trabajo. O sea, creo que todo este contexto social nos ha dado cuenta de que estamos todos relacionados y que en la medida en que sigamos separando las cosas, no vamos a llegar a ningún buen resultado, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que mirar o el foco es a empezar a ver estas interrelaciones y convergencias entre los sectores públicos y privados y articular eso, porque si no, pues ¿de qué nos sirven las políticas públicas si luego las empresas no apoyan para que eso suceda? ¿O de qué nos sirve que hagan algo en la educación? Pues por ejemplo, como pasaba aquí, ¿no? Que de pronto mandaron a los niños a casa, pero la gente seguía trabajando en las oficinas. Entonces, ahí es donde ahora entramos en el paradigma, en el nuevo paradigma de la nueva teoría estratégica, de cómo articulamos las convergencias. Y para eso se necesita un pensamiento sistémico cuando abordemos cualquier problema, ya sea de educación, de sanidad, de espacios de trabajo o de cualquier otro aspecto. Eso es todo. Muchísimas gracias. Llegamos muy bien a tiempo. Quiero agradecerles por su participación a cada uno de los panelistas. Raúl, falta Luis Alberto. Dime. Falta Luis Alberto. Parece que se retiró Luis Alberto. No, se retiró. ¿Me quedo de acá? Luis Alberto, disculpa, no te había visto. No pasa nada. ¿Puedo hacer una participación rápida también? Sí, me gustaría hablar de dos cosas. Como mis colegas hablaron muy bien, sí, tenemos una preocupación muy grande con la política pública, pero tenemos el crecimiento por todo el mundo, y la América Latina no es diferente, del populismo, una reedición del populismo con algún tempero, alguna salsa de fascismo, y no hay una preocupación que no sea el crecimiento del neoliberalismo. No del liberalismo, pero del neoliberalismo, una reedición muy mala, y como ha dicho Nassar, que no se preocupa, por ejemplo, en un país como Brasil, que tiene 208 millones de personas, 100 millones al menos no tiene esgoto, no tiene condiciones plenas de alcance a agua y la salud pública. La otra cosa muy importante es que también en este momento pasó también una maximización de la utilización de la Internet como opción, como posibilidad de educación. Pero la educación a la distancia, como tenemos en muchas partes del mundo, puedo hablar de Brasil en especial, en general no se tiene una gran calidad, al contrario, es una oferta de bajísima calidad. En este sentido, también la educación precisa tener mucha preocupación, y nosotros de comunicación precisamos tener mucha preocupación,
con la manera como vamos a fortalecer o cómo vamos a cuestionar el uso de la tecnología de los dispositivos, pues la educación tiene muchas posibilidades con la tecnología, pero la educación aún es un cambio de las personas en especial. Si me permite también, acabé de ver mi querido amigo Abraham Nosny, que no vi hace mucho, también un saludo muy querido. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias, Pau. Disculpa que te haya dejado de esa manera, no No te pasa había nada. logrado ver. Bueno, quiero agradecerles mucho a cada uno de los que han participado en nuestro panel. En este momento dejo a continuación al panel número 3, que